Bueno, Fede, ocupémonos de un tema que ha estado, digamos, en Buen Día Uruguay a lo largo de toda esta semana y tiene que ver con esta charla que se dio en el Liceo número 1 de Salto la semana pasada sobre el tema del aborto. Y bueno, se han escuchado distintas voces al respecto. La diputada del MPP que hizo la denuncia, también se ha pronunciado la Iglesia Católica, se ha pronunciado también integrantes de distintos partidos políticos. Exalumnos también. Exalumnos. Respaldando a la directora incluso. Exactamente, la directora que fue removida de su separada puesto. Momentáneamente mientras se desarrolla la investigación, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos a escuchar otra voz en nuestro programa y es por eso que vamos a recibir a Gustavo Zúñiga, que es integrante de Movidos por la Vida, de esta organización Provida. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y también a la doctora Karina Goday, que asesoró a las madres que dieron la charla. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pónganos un poquito en contexto cómo surge esta charla y después me gustaría que nos comente qué es Provida. Bien, bueno, la charla surge en Salto, un grupo de padres preocupados, bueno, por la educación que le está dando a sus hijos, realizan una charla sobre el tema sexualidad y afectividad. Durante el curso de la charla surge también el tema del aborto. Ahí pasan un video también los padres donde una mujer que se realizó el aborto da su testimonio. Y bueno, no es una mujer uruguaya, ¿no? Por lo que se escucha en algunos videos es extranjera por el tono colombiana. Colombiana. Claro, está. un testimonio de una mujer que tuvo la experiencia de realizarse un aborto. Y bueno, después, terminada la charla, también se le dio un folleto a aquellos alumnos que lo pidieron, ¿no? Eso fue más o menos el contexto de cómo se dio la situación. Sí. Me gustaría hacer un pequeño agregado con respecto a lo que comentaba Gustavo. Bueno, primero que nada, tratar de ordenar un poco, porque lo que yo creo es que en estos días se ha dicho mucho, el tema tomó un alcance mediático muy grande. La idea nuestra acá es ordenar las cosas y si bien lo que se dijo en la prensa hay muchas cosas que son ciertas, otras que no, la realidad es que está el puzzle como separado. Hay que armar el rompecabezas, hay que contextualizar todo lo que pasó en la charla para luego poder entenderla. Todo lo que se ha tomado está descontextualizado y se ha tomado por partes. La idea acá es ordenar, contar cómo fueron las cosas. ¿Cómo fueron las cosas? Exactamente. ¿Cómo fueron? Bien, a ver. Primero que nada, es un grupo de madres que no fueron con bandera de ningún tipo de religión católica ni nada por el estilo. La charla no fue, y esto quiero recalcarlo porque lo dicen varios documentos, no fue una charla contra el aborto, eso es un error, fue una charla sobre sexualidad y afectividad. Obviamente que si hablamos del tema de sexualidad, necesariamente cuando uno habla de sexualidad deriva varias puntas. Evidentemente vas a terminar hablando de un embarazo, evidentemente vas a terminar hablando de la concepción y eso necesariamente también te va a llevar a hablar del aborto. El aborto, mal en este país, está asociado con el catolicismo. Cuando uno habla de aborto ya inmediatamente se asocia con el catolicismo y con la Iglesia Católica. En este caso estaba despojado de lo mismo, o sea, no era la idea transmitir, ni imponer, ni adoctrinar a los alumnos al aborto en el sentido que lo entiende la Iglesia Católica, ni mucho menos. O sea, no era la idea del taller y no nació así el taller. De hecho, varias puntas importantes. El taller fue consensuado con docentes de la institución. Primero que nada, docentes de la materia específica, que es, bueno, ciencias biológicas, biología supongo que se llamará. Primer punto ese. Segundo punto, la asistencia no era obligatoria. Se dijo por todos lados que la asistencia era obligatoria. Ello no fue así. La asistencia era opcional. Voluntaria. Voluntaria. Perfecto. De hecho, no se pasó lista. Es el ejemplo más claro. De hecho, hubo alumnos que se levantaron y se fueron. Tú de una clase no te puedes levantar e irte cuando quieras. Aquí se levantaron algunos alumnos y se fueron. Y también otra cosa importante que me parece es que el Liceo de Salto, el Liceo número 1 de Salto, tiene un compromiso, bueno, en su política institucional, digamos, como organización, en acercar y fortalecer los lazos con la comunidad, en acercar a los padres al liceo. Tantas veces escuchamos que los padres tienen que ir, que los padres tienen que estar presentes, que los padres, bueno, en ese sentido y en esa línea fue justamente que se planteó esta charla como una especie de acercamiento de la comunidad de padres hacia la institución. Hay programas de educación inicial, de educación primaria, que los invito a ver, que son públicos, en los que específicamente se prevé
que el tema de la sexualidad tiene que tratarse íntegramente, docente, familia, no es un tema exclusivo de la institución, sino que se apuesta a esta cooperación. Ahora bien, primero aclarar eso, en ese contexto fue que se dio la charla. Fue una charla que no tenía ningún tipo de posición religiosa, ni de adoctrinamiento, ni de nada por el estilo. No tenía, o no tuvo características de una charla religiosa. Porque trascendieron imágenes de folletos con la imagen de la Virgen, en fin, ese tipo de cosas. Te explico eso. Ese es el otro punto. ¿Qué pasa con la famosa imagen de la Virgen que se difundió? La imagen de la Virgen que se difundió, primero, no era una estampita. Si ustedes accedieron al folleto, está la imagen de la Virgen, pero también tiene adentro conceptos sobre el aborto en sí. ¿Está? O sea, no es una estampita. Primero, aclarar eso. Segundo, la imagen de la Virgen no estaba prevista como parte del taller. Ajá. El taller planteado inicialmente no incluía la difusión de esa imagen porque no formaba parte, no estaba en lo que era la estructura. ¿Cómo llega la imagen de la Virgen? Vamos a ver si la tengo. ¿Es esta? Es esa misma, pero esa es la imagen de adelante. De adelante, claro. El folleto... exacto, el folleto sigue y adentro tiene información sobre el aborto. Ah, pero la imagen está. La imagen está, pero porque eso sí. Ahora, ¿por qué? Eso es indiscutido. Sin duda. Y lo que es real, la idea acá no es discutir. Y no corresponde que esté en un liceo público. ¿Pero cómo llega entonces? ¿Cómo llega? El taller termina. El taller fue 2 días. El taller se dictó el día martes 27 y el día jueves 29 de junio. En el último taller que hubo, termina el taller, la directora estuvo durante el taller, se retira la directora y las madres están juntando las cosas para retirarse y un grupo de alumnos se acerca a las madres diciéndoles que necesitaban material porque tenían que hacer un trabajo para una asignatura. Las madres no tenían material a disposición, realmente no estaba pensado, tendrían alguna cosa pero no demasiado. Y entonces, por temas personales de una de las madres, tenía esto, dijo, bueno, quizás esto les sirve. Y en ese contexto fue que se dio la imagen esta, que, o sea, pero no en sí por hacer un adoctrinamiento. O sea, se repartió ese folleto con la imagen de la Virgen como parte de las charlas que se estaban dando, sino que fue a solicitud de algunos alumnos que necesitaban más información y la única que tenía venía contextualizada en este material. Jurídicamente hablando, no fue el Estado imponiendo cierto adoctrinamiento, ni fue el Estado imponiendo cierta religión. Fue a solicitud de los propios alumnos que pidieron información porque tenían que hacer un trabajo. Pero pedir información no quiere decir que se le otorga un folleto con una imagen religiosa. Ahora bien, o sea, hay una diferencia. Yo entiendo todo lo que usted está diciendo y entiendo que los alumnos solicitar, lo entiendo todo perfecto. Ahora, ¿qué hacía un folleto en una institución pública? A ver, bueno, pero estás dentro de un liceo público. Pero, o sea, a ver. Ahí donde también hay una violación de la laicidad. Claro, pero el tema era que no lo tenían con el fin de repartirlos. Bueno, entonces, pero entonces no lo das. Pero matiz con relación a lo que se había informado. Está bien, pero si a ver, no, y ahí voy un poco a lo tuyo. Y me gustaría también resaltar esto. Mucho se habló también del principio de laicidad. Hemos escuchado por todos lados. Primero que nada, acá se dictó una resolución en la que se instruyó la realización de un sumario. Hoy, la señora directora del Liceo de Salto es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Todavía no podemos afirmar que hubo violación del principio de laicidad. Eso se va a poder afirmar recién después que se haga el procedimiento respectivo, con las garantías respectivas y que se diligencie la prueba respectiva. Hoy la señora directora de Salto, que está sentada en el banquillo de los acusados, es inocente. Se verá después del procedimiento correspondiente lo que diga la justicia. De manera muy rápida se la separó del cargo después de que existió esta denuncia. ¿Cuánto pasó desde que se denunció el tema hasta que se resolvió separar del cargo? Con además la consecuencia de que se le retiene el 50% del 50% del salario, que es algo gravísimo, ¿no? Cualquiera se puede imaginar que... a mí me complica, me retiene el 50%. Sería complicado. A mí me complica. Sería complicado, pero demoró unas pocas horas. Fue el 29, ya el 30 ya estaba dictado el sumario, que no fue una investigación. O sea, podría haber sido, se inicia una investigación, no, se empezó directo con un sumario y se apartó del cargo a la directora. ¿Hay antecedentes respecto a una decisión tan rápida? Yo la verdad que pensaba que dije, bueno, el país de Uruguay, que sabemos la burocracia, los tiempos del Uruguay, que todo es bastante lento, dije, no puede haber existido una cosa así, me puse a buscar, y sí, hubo un caso así en Montevideo, del Liceo 16, una directora le quita el arma al policía del instituto, de la educación pública, ¿no?
se queda con el arma, la vacía sin que nadie la vea y después frente a los profesores gatilla el arma varias veces, creando una situación de alarma. Ese fue el único caso en donde tan rápido se resolvió separar del carro. Exactamente, en unas horas también se separó del carro. Entonces yo pensando, en ese mismo caso de una directora gatillando un arma frente a profesores, se viene a actuar tan rápido con esta directora que se permitió dar una charla en la institución. Ni siquiera lo dijo la directora. Yo creo que es un argumento con la idea de laicidad. En realidad creo que lo que se está atacando es la posición discordante, ¿no? El que piensa de una forma diferente, y vemos con preocupación que se está dando cada vez más seguido la intolerancia, el ataque y la persecución a esa persona que piensa diferente. Es una especie de casa de brujas, realmente. Estábamos hablando del tema de la laicidad. Creo que el caso de la remoción de la directora hay que ver y va también por otro carril, digamos. La Real Academia Española dice que la laicidad es el principio que establece la separación entre la sociedad civil y la sociedad religiosa. Sí. Y viendo los videos que pudimos ver filmados por alumnos, digamos, que asistieron a la charla, por ejemplo, en el testimonio de la mujer que abortó, dice: es más fácil aceptar la voluntad de Dios que un crimen propio. 2 años después de esto quedé embarazada de nuevo y a las 9 semanas de embarazo tuve otra pérdida. Sí, hablando, ¿no?, de su caso. Y luego, en algún momento, vuelve a hablar de que queda nuevamente embarazada y todo lo que se le sucede. Y dice: gracias a la misericordia de Dios y a mis estudios bíblicos, perdonada y liberada. Bueno, y sigue con dando una versión, digamos, una creencia propia que nadie la tiene por qué cuestionar. Digo, cada cual cree en lo que le parece y tiene procesa la religión que le parece. Ahora, ¿esto corresponde? Bien, yo ahí quiero hacer una precisión fundamental. Laico. ¿Qué es la laicidad? Porque el tema es el concepto de laicidad. Volvemos a lo mismo. Mucho se ha hablado del concepto de laicidad y no escucha a nadie que lo defina correctamente. Bueno, la Real Academia Española lo define. Una cosa es la Real Academia Española y otra cosa es la concepción jurídica que tiene. La ley de educación específicamente establece el principio de laicidad. Entonces, si estamos en el ámbito de educación y tenemos una ley que define lo que es la laicidad, poco importa lo que diga la Real Academia, tenemos que atinarnos a lo que dice la ley porque es lo que se tiene que aplicar. A ver. La ley define varios principios que tienen que regir la educación, entre ellos define la laicidad y dice que la laicidad significa el tratamiento de los temas con un alcance integral y crítico. ¿Tá? O sea, eso es fundamental, donde se permite acceso a la información y donde se permite que la gente pueda tener acceso a diferentes documentos, información y documentación, para que a partir de ese acceso cada uno pueda tomar su postura de una forma crítica y objetiva. ¿Qué significa? Laicidad, vamos a tratar de ser lo más precisos posibles, no significa que en un liceo no se pueda hablar de determinados temas. Lo que significa es que el abordaje que se tiene que hacer de esos temas es integral. Tú tenés que mostrar varios caminos, tenés que presentar un panorama completo y después cada uno, en base a su postura crítica, tomará la postura que crea. ¿Pero hubo un abordaje integral? Consulto, por ejemplo, ¿se escuchó la voz de quienes están a favor del aborto? Bien, a ver, primero, esto no fue una charla, aclaro, ni en contra ni a favor del aborto. Claro, por eso. Acá lo que se hizo fue mostrar qué es el aborto. El aborto es esto. Sí. La propia ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando la mujer decide abortar, establece que los profesionales tienen el deber de informar. O sea, es una información que se da en otros ámbitos también. Se informó que es el aborto, pero no fue eso nada más la charla. Tuvo otra connotación. La charla empezó con una reflexión, con un tema de responsabilidad, de sexualidad. Se habló de cómo se concibe la vida. Derivó en el tema del aborto, sin tomar postura. Claro, pero tú decías, es un puzzle que tiene muchas piezas. Bien. Una de esas piezas es el testimonio de una persona que le da una connotación religiosa a su propia experiencia. Ahí voy. Ahora bien, este video, primero que nada, fueron varios videos que se pasaron, no se pasó uno solo. Sí, otro de una marcha de antiaborto en Estados Unidos. El complicado fue por la mención que hace la chica esta colombiana a Dios. Dos cosas.
Cuando se empezó a pasar el video, los alumnos pueden testimoniar eso, las madres que estaban dando la charla dijeron, les pedimos que en este video puntualmente dejen de lado el tema religioso, se aferren a lo que ustedes crean, pero el tema central... No, bueno, pero a ver. Pero el tema central... Es un tanto, discúlpeme doctora, pero usted me quiere convencer a mí que la laicidad no quiere, Yo no la quiere quiero- decir, yo no la quiero déjeme convencer de terminar nada. porque si no, no podemos dialogar, que la laicidad no tiene nada que ver con la separación de la educación con la religión. O sea, ahí, discúlpeme, pero no me parece. No dije eso. No corresponde. No es- Y ahora me quiere decir que están los alumnos escuchando a una persona diciendo que gracias a Dios no abortó, independientemente de la postura de cada uno y lo que crea cada uno. No, alumnos, ustedes en realidad esto que escuchen no lo escuchen. Es un tanto infantil. Puedo, explicación. Primero, no es un tanto infantil si tú la terminás de escuchar. Yo la terminé de Segundo, escuchar. lo de yo Yo no la dije terminé de que la escuchar. separación de la laicidad y que la separación del Estado y la Iglesia no tenía nada que ver. Dije que la connotación que le da la ley si tú la lees es otra y no lo digo yo, lo dice la ley. Está bien. Está. Primero. No me van a dar lo otro. Primero, es una parte de. El concepto de ok, laicidad es ok. mucho más amplio. No, está bien, está bien. Primer punto. Segundo punto, en el video se hizo mención a Dios como se pudo haber hecho mención al Dios que crea cada uno. Alá, a Buda, a quien Pero no sea. tiene que ver la religión. Pero, Menciona a ver- la religión. Me parece que ahí es el eje de la tormenta. Pero el Estado, la laicidad es un concepto que involucra al Estado. El que tiene que ser neutral es el Estado. Las personas tienen otro derecho humano fundamental, que es la libertad de pensamiento. Y ahí viene el tema. La Constitución lo consagra a texto expreso. A ti no te pueden censurar. Tú puedes expresar libremente lo que quieras. El Estado como Claro, pero tal... hay que ver dónde, en qué ámbito, ¿En qué ámbito? y en Pero- qué. pero Porque también estamos es- hablando de un liceo público, laico. Laico, pero también es muy subjetivo el término, también de qué perspectiva se vea, se puede tomar una oposición. Yo creo que más allá de la definición en sí, que la laicidad, yo creo que no se violó la laicidad. Ahora, del pero liceo. Gustavo, ¿no entendés que fue un error haber incluido, por ejemplo, ese testimonio? El testimonio, sí, el tema es también que la persona habla de su óptica y puede haber Claro. sido... Pero hay y muchas también personas que abortaron. Te pudo pregunto haber, lo pudo siguiente haber también. dicho que era ateo o Claro, lo que claro, fuera. yo estoy totalmente de acuerdo, pero Claro. casualmente no hubo un testimonio de alguien Exacto. El problema en es favor que del aborto. la cosa es que se dé una charla religiosa que no fue el caso. Se mostró un testimonio y justo dentro de ese testimonio la persona se Capaz menciona. que esto es una perla en un collar, pero es Es la perla justamente, que, lo en importante- definitiva, genera el escándalo Exacto. y la decisión de remover a la Lo importante es directora. ver cómo se actúa ante ese caso, ante esa charla, ante ese testimonio. No es la primera vez en Uruguay que estamos ante cuestiones que se debate a ver si se violó la laicidad o no. Yo me puse a ver antecedentes y sí, los hubo. En el 2006, la directora del Liceo de Nueva Helvecia convocó a un diputado del MPP para hablar sobre la toma, el asalto al club de tiro suizo por parte de los tupamaros. En el 2010 se descubre una placa en homenaje a un tupamaro caído en la toma de Pando. En el 2013 un militante comunista da una charla en el Liceo Zorrilla sobre el no a la baja y a favor de la ley de medios. En ninguno de esos casos se tomó la decisión de remover Bueno, a hace la poco directora. también una directora que convocó una... o sea, Estaba los alumnos convocaron convocando, una marcha. tampoco sabemos dar, entonces Igual, digo, creo que o no se sea- están midiendo con la misma vara, entonces con el argumento de la laicidad, entonces Ahora, se tiene que estamos de medir acuerdo. con la misma vara los dos casos, que Esa, no está esa pasando. es otra discusión y está bien, o sea, lo que se hizo mal. La pregunta es si el fin de la charla, que tenía como objetivo hablar de la sexualidad, de la educación sexual, de aportar herramientas, y por lo tanto se abordó el tema del aborto, que a mí me parece perfecto, brillante, que se hable del aborto y de lo que es el De aborto. educación en realidad, sexual. Y de lo que es el aborto, además, porque no es cuestión de hablar aborto sí, aborto no, no. Si tú tomas la decisión, abortar es esto, está bien que se hable, está perfecto. Ahora, el hecho de haber incorporado testimonios que le dan una connotación religiosa y exclusivamente fueron testimonios direccionados por esa cuestión de fe, resulta un poco, o tal vez tira por la borda todas las buenas intenciones que tenía la Federico, charla. ¿me permitís hacer dos precisiones con respecto Sí. a eso? Primer precisión. En cuanto a los testimonios que se dieron, se pasaron varios videos, como dije, y había testimonios para un lado y testimonios para otro. ¿Qué es un Testimonios para un lado y para el otro? de ¿Qué es un testimonios para de un lado mujeres para el que otro? decidieron abortar y testimonios de mujeres que no. Ajá. Ahora bien, la charla inicialmente no tuvo ningún tipo de intención y todo el tiempo se trató y se veló
por no marcar posición, no criticar la ley, obviamente, porque no corresponde, la ley existe y Sí, bueno. sí, digo, hay que y aún acatarlo. podría uno emitir un comentario en el ámbito de la libertad de expresión si se quisiera. Pero la directora, cuando autorizó la charla, pidió que se sea muy cuidadoso con el tema del respeto a la laicidad. De hecho, la propia directora hace el acto de apertura del taller, aclarando el tema de que no pretende ser un taller que viole la laicidad, ni mucho menos. Ahora bien, ¿qué elementos hay? Elementos como que fue participativo, o sea, no es que se intentó imponer una postura a los alumnos sin que ellos puedan participar en lo más mínimo ni tener su propia autocrítica. Se generó ese espacio, alumnos intervinieron de hecho y bueno, y dieron sus posiciones, como les comenté, alumnos se pararon y se retiraron también. Y con respecto a, bueno, si en definitiva se pudiera llegar a concluir que, repito, no fue la intención, no nació así y se cuidó mucho que no sea así, que era pro aborto o no, para cualquiera de las dos vías que se pueda llevar, la realidad es que tampoco se dio tiempo, por la celeridad de los plazos, de ver si realmente había desde la institución intención de hacer un taller que tenga algún tipo de posición distinta o encare distinto al que se había planteado. No se le dio ni la posibilidad, no se indagó si se iba a hacer, porque en eso consiste la laicidad, el mostrar los distintos caminos y que después, en base a la experimentación, cada uno forme su opinión. Yo tengo un matiz con lo que decís, tú decís, y debe ser así, que hubo testimonios de personas que optaron por no abortar y otras que se abortaron, pero el testimonio de la persona que aborta manifiesta un arrepentimiento en base a fundamentos religiosos. En realidad, todo parece estar direccionado para con el mismo sentido. No, pero todo no está direccionado ahí. No. Fue el testimonio de esa persona que Sí, hizo pero es un mención. detalle que es trascendental. Claro, pero es Que importante. si fue pero- cuidada la charla, no pero- se podría haber colado. Pero más por importante ejemplo. es que la charla se haya dado desde un punto de vista religioso o no. ¿Sí? La charla fue enfocada desde el punto de vista biológico. Se dice que se mostró un feto, yo lo traje porque lo tenemos, un feto de yeso que es de 10 semanas. Este es el feto que quizás mostraron, es el desarrollo embrionario, ¿no? Esto es un feto de 10 semanas que legalmente se puede abortar en Uruguay. Entonces, esto no es ideología, no es aborto es religión. información, Es o sea, información y es biología. Entonces, simplemente mostrar esto, creo que se está haciendo un problema enorme y se habla de violación de la laicidad cuando se está hablando simplemente de la biología y lo que es el desarrollo. O sea, lo que pretendían con eso es que mostrabas las características que tiene el feto en el momento en donde se puede... Exactamente. la ley permite generar el aborto. Exactamente. Eso es lo que pretendían. No sé si Bueno. con el aborto, pero pretendían mostrar Sí, sí. el desarrollo embrionario, seguro que acá se muestra claramente. Perdón, y otra punta también Sí. que no se comentó es que, bueno, hubo una manifestación de los alumnos y eso sí se sabe. Sí. La propia directora, antes de tomar conocimiento de la resolución que se tomó, les dio la posibilidad a los alumnos de decir, bueno, si a ustedes este taller, por lo que sea, no los convenció, organicen otro, ayúdenme a organizar otro y lo hacemos. Ahí creo que también es una clara muestra del respeto a la laicidad, porque si se hubiese violado la laicidad, no se permitiría entrada a otra posición, se cerraría en esa, se adoctrina en esa y ya está. Ah, pero eso tiene que venir por parte de la institución o de los adultos, Pero es no de los importante adultos. que- Pero tenemos que pero- ir cerrando la nota Es porque ya no importante, yo tenemos quería más cerrar tiempo. con eso de que en realidad la laicidad permite que se pueda hablar de todos los temas. No es que no se pueda hablar de ninguno, sino que permite que se pueda hablar de todos. De todos. Y sobre todo el tema de aborto que muestra que la sociedad no laudó este tema se sigue planteando, la ciudadanía está interesada por el tema y bueno, es bueno que se siga debatiendo. Más Perdón. allá de la postura religiosa, filosófica que podamos tener cada uno de nosotros, hay una ley a la que debemos acatar como corresponde. No me quedan tiempo, 15 segundos nada 15 más. segundos. Menos. Nada más cerrar con el tema de laicidad y tener en cuenta que el concepto de laicidad alcanza al Estado. Los ciudadanos tienen derecho de libre manifestación Eso del quedó claro, pensamiento. el concepto quedó- El concepto que manejaron ustedes quedó claro. Nosotros ayer tuvimos quienes manifestaron una postura. Acá queríamos ir a la fuente y a los protagonistas de quienes participaron de esta charla, o asesaron para hacer la charla. Son varios temas, por un lado la decisión que se tomó con la directora, por otro lado el contenido de la charla, las versiones que se han generado. Lo cierto es que a través de Uruguay todos han tenido los elementos necesarios como para sacar sus propias conclusiones.